hacia nuestras manos, ilumina nuestra mente con tu luz, que la fe se fortalezca en tu palabra, y tu cuerpo tomado en alimento nos traiga la salud. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Nos disponemos, hermanos, a la participación de nuestra misa dominical, la fiesta de los hijos de Dios, de los discípulos de Cristo, que venimos a aprender de Él, a escuchar, a alimentarnos con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, para que podamos con Él ir detrás de Él, con nuestra cruz de amor, de servicio, de entrega generosa a la voluntad de Dios y a los hermanos. Nos disponemos pues a esta santa celebración, reconociéndonos pecadores y pidiendo perdón al Señor de nuestras debilidades. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten
el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios, Hijo, piedad, piedad, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. tú que estás a la derecha del Padre, Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, Solo tú, Altísimo Jesucristo, pones a tu Espíritu en la gloria de Dios Padre. amén. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor.
redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mi débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor es en tu corazón y en tus labios para que... El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó:
¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio se prueban nuestros pecados. Nos sentamos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, viene a darle sentido, alegría a nuestra vida, horizonte. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Hermanos, necesitamos darle sentido a la vida. Necesitamos que tenga sabor, razón de ser. La salvación consiste en que nosotros tengamos en esa relación con el Señor, con nuestro Padre Dios, una relación tal que nos permita ser plenamente personas, plenamente felices, y que en esa relación que establecemos con Él y con los demás, nuestra vida vaya teniendo sentido, vaya teniendo alegría y razón de ser. Eso es lo que propone nuestro Señor. El ungido de Dios, el Mesías, en el Evangelio de San Marcos que estamos escuchando en este año, se viene presentando, hermanos, en diferentes dimensiones, de diferentes maneras: la cercanía a la persona, la curación al enfermo, palabras de aliento, ese modo del Señor de ir purificando la manera que a veces equivocadamente queremos llevar a Dios en nuestras relaciones, en nuestro trato religioso, como pasaba en el mundo del siglo I de nuestra era, entre lo puro y lo impuro. ¿Se acuerdan cómo ya se meditó este pasaje hace 2 o 3 domingos? Cómo el Señor se abre incluso a quienes eran marginados por algunos miembros del pueblo de Dios, los extranjeros, y hace curaciones y atiende por igual a todas las personas que se le acercan. Hermanos, Jesús se va manifestando, se va revelando como el Mesías anunciado. El Señor Jesús está reflejando lo que anunciaba el profeta, especialmente el profeta Isaías, como escuchamos en la primera lectura. El Señor Jesús es este Mesías, este ungido del Señor, que viene a dar sentido a la vida, a relacionarnos con el Padre Celestial, marcado por la confianza total en Dios que lo envía, marcado totalmente por Dios que
sabe que cuenta con Él, que sabe que Dios es su apoyo, que sabe que Dios es su fortaleza. Este Mesías, como escuchamos en la primera lectura, que enfrenta el dolor, el sufrimiento, la humillación. Hermanos, Dios nos invita a entender esas limitaciones humanas. El Señor nos invita a entender esos momentos difíciles en los que a veces nos toca pasar y saber que detrás de esas situaciones de límite siempre está la presencia amorosa de Dios. Saber integrar incluso el dolor. Vean ahora cómo hay tantas propuestas, ¿verdad?, de grupos religiosos que lo primero que te proponen para acercarte a Dios es que pares de sufrir. Esas cosas en que se piensa que Dios te va a solucionar absolutamente todo. Hermanos, el Mesías enviado del Padre, como escuchamos en la primera lectura, es alguien que en medio del dolor y del sufrimiento sabe que el Señor es su ayuda. Que en medio del sufrimiento y del dolor, el Mesías sabe que no queda confundido si mantiene la relación con el Padre Dios. Y aunque pase por situaciones difíciles, sabe que el Señor le da la fortaleza. Sabe que Dios está cercano a él. Como dice la primera lectura del profeta Isaías, que Dios le hace justicia, que no hay adversario que pueda vencerlo, porque el Señor es la ayuda de este ungido. Hermanos, esto que anuncia el profeta pues se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor que refleja toda esta espiritualidad, toda esta actitud de la que nos habla pues el profeta Isaías hoy en la primera lectura. Esto es lo que viene el Señor reflejando en su persona, en sus actitudes. El pasaje de hoy que nos presenta el Evangelio de San Marcos, sin embargo, el Señor hace una pregunta en el centro, digamos, del Evangelio, ¿no?, del recorrido de toda el discurso que nos viene presentando San Marcos. Pone esta pregunta a Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego hace la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Como hemos escuchado, hermanos, las personas van viendo un poco en Jesús un hombre grande, maravilloso, bueno, pero tienen confusión. De hecho, como acabamos de escuchar, lo presentan en una confusión del estilo de Juan Bautista, del gran profeta esperado Elías, o alguno de los otros profetas. No alcanzan a tener con claridad toda la riqueza de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta respuesta parcial, digamos así, contrasta con la respuesta que dan los discípulos en la boca de San Pedro cuando dice: tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios. Y la razón de la respuesta, hermanos, de que es tan clara, tan directa por parte de Pedro, pues es precisamente porque lo viene tratando, porque Pedro y los discípulos lo vienen escuchando. Pedro y los discípulos no van solamente a los milagros y se alejan o están un ratito en la multiplicación de los panes y no vuelven a acercarse a Jesús, o no van nada más cuando están enfermos. Pedro y los discípulos, hermanos, como tú y yo, asumimos un proceso de seguimiento permanente con Jesús. Entonces hay una permanencia, una relación más larga, más continua. El apóstol está escuchando, el discípulo está escuchando permanentemente al Maestro Jesús. Va siendo testigo de las obras de misericordia que realiza, de los signos
los milagros pues que va haciendo y las enseñanzas que da, oran con Él, caminan con Él, dialogan con Él. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos, de un discípulo de Cristo de quien no lo es. Y también eso hace la diferencia de saber quién es Jesús, que dan respuestas vagas a saber quién realmente es Jesús. ¿Cuál es la diferencia? La calidad del trato, la calidad de la relación. Sin embargo, fíjense ustedes que aunque Pedro le atinó, digamos así, aunque Pedro respondió correctamente diciendo tú eres el Mesías, el Evangelio de hoy nos dice que Pedro no tenía tan claro el mesianismo, el estilo de Mesías que es Jesús. Digamos que Pedro entiende todavía al Mesías a su modo, a como él quería, y no era para menos después de ver todos los prodigios que Jesús realizaba, la manera como enseñaba, la gran personalidad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando dice nuestro Señor, sí, soy el Mesías, pero sepan que el Mesías, el Hijo del Hombre, padecerá mucho, va a ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, es decir, va a haber dificultades con la autoridad, va a ser entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Es decir, nuestro Señor presenta este ungido del Señor que pasa precisamente por lo que anunciaba el profeta, por el sufrimiento, por el dolor, por la humillación. Pero en medio de todo eso es precisamente como se va a manifestar la grandeza de Dios y de su ungido. Ese es el Mesías que es Jesús. No el triunfalista, no el Mesías que todo lo puede, que todo lo resuelve, no el Mesías que lo sabe todo, que tiene solución para todas las dificultades. Y por eso a Pedro le cuesta trabajo entender este Mesías. Y le dice, no, Señor, no puede pasarte esto a ti, ¿verdad? Trataba de disuadirlo, que como Jesús, con todo lo que era, tenía que padecer esto que estaba anunciando. Queridos hermanos, es que Pedro, repito, entiende el mesianismo a su modo, el triunfalismo, poderoso, temporal, sin sufrimiento, sin dolor. Esos falsos mesianismos, hermanos, de que te acercas a Dios y te va a ir muy bien y vas a dejar de padecer, de sufrir, de pasarla mal, nada más porque hagas algún acto determinado. Tampoco se trata, hermanos, de lo contrario, de que si te acercas al Señor, pues viene el sufrimiento, el dolor y muchas cosas de contrariedades. No, nada de eso. Lo que nuestro Señor nos está presentando aquí es que hay que entender integralmente a Jesús y su servicio mesiánico. Cuando Pedro se lo lleva para disuadirlo, que el camino del sufrimiento no es para el Mesías, Jesús lo corrige, Jesús le aclara que precisamente la grandeza del ungido de Dios, del Mesías, será el camino del dolor, del sufrimiento y de la cruz, que purifica, que sana, que salva. El ungido de Dios que le da un sentido más profundo, hermanos, no solamente a las cosas buenas y materiales, sino incluso al dolor y al sufrimiento. El Mesías viene a redimir a la persona completa. Al insistir Pedro en que no puede pasarle eso al Mesías, escuchamos palabras fuertes que Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. No que le había atinado bien quién era Jesús, y ahora Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pero dice, ¿por qué? ¿Por qué le llama así tan fuerte? Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Camino fácil, camino sencillo, sin complicaciones, todavía así en la comodidad,
un Dios a mi manera, una religión a mi estilo, un Dios a mi tamaño, acomodo a Dios a mi conveniencia. Yo voy a misa cuando me nace, yo aplico los mandamientos en lo que me conviene, y una serie de criterios que a veces se van manifestando todavía hoy, hermanos, incluso en algunos discípulos de Cristo de hoy. Entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, es decir, no perturbes el plan de Dios, no quieras cambiar el proyecto del Señor, no hagas retorcida la verdad, no la enredes, no la compliques. Apártate de mí, Satanás, quiere decir: Pedro, si quieres entender por qué soy el Mesías, el ungido del Señor, ponte detrás de mí. Eso es lo que significa: colócate detrás de mí, apártate y ponte detrás de mí para que aprendas a caminar detrás de mí. Hermanos, muchas veces nuestra vida cristiana tiene elementos que no comprendemos del todo. Nuestra vida cristiana a veces tiene unos momentos de oscuridad en los que con mayor razón el discípulo de Cristo, lejos de querer que Dios te resuelva todo y que tengas todo así como que creer en Él es una vida fácil y sencilla en todos los aspectos, es el momento en que tú y yo también, cuando pasamos por esos momentos difíciles, aprendamos, como Pedro, a colocarnos detrás del Maestro Jesús y no poner en primer lugar mis criterios, sino el estilo y los criterios de Jesús. Hermanos, ese es el Mesías, el que viene a darle sentido a la vida. Por eso dice al final: el que pierda su vida por mí y el Evangelio, la salvará. Ya entendemos por qué dice esto Jesús. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? ¿Una manera alegre y plena de entender su salvación? ¿Quieres darle sentido y alegría a tu vida? Aprende a caminar detrás de mí. Hay hermanos, después de esta parte fuerte de apártate de mí, Satanás, hay una serie de frases que nuestro Señor dice a la multitud y a los discípulos. Acuérdense, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, la multitud, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues que eres por ahí algún profeta, ¿no? Fue la respuesta. Y ustedes, discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías. ¿Se acuerdan las dos respuestas que hubo? Bueno, fíjense qué hermoso termina el pasaje de hoy. Llamó a la multitud, es decir, habla a la gente en general que tiene idea vaga de Él, que trata con Él de manera menos comprometida, y a los discípulos, los que van haciendo camino con Él, y les dice: el que quiera venir conmigo, el que quiera venir conmigo. Jesús invita a caminar con Él. Jesús invita a que la vida tenga sentido. Jesús no obliga. Hermanos, eso es lo hermoso de la vida cristiana. Somos seres libres que, habiéndonos encontrado con Jesús, decidimos hacer una vida con Él o sin Él. El Señor Jesús nos llama, nos invita a entender la vida, a entender a Dios, a darle alegría y sabor a nuestra vida en sus momentos alegres y en sus momentos difíciles. El Señor nos anima a entender mi vida personal, familiar, social. El que quiera venir conmigo, dice claramente el Señor, no te obligo. Si quieres, sígueme libremente. Segunda cosa que dice, que renuncie a sí mismo. ¿Quieres venir conmigo y que tu vida tenga sentido? Renuncia a tu comodidad, a tu egoísmo, a tu envidia, a tu conveniencia, a tus criterios egoístas. Renuncia a la vida cómoda a la que te lleva muchas veces el pecado y la indiferencia a la relación con los demás. Renuncia a tu manera de entender que tú eres el centro del mundo. Renuncia a creer que siempre tienes tú la razón. Más bien, si tú quieres venir conmigo, deja tus verdades, tus criterios y acepta las palabras y las enseñanzas de Cristo
que te ofrecen el camino para vivir libremente haciendo la voluntad de Dios. Renuncia a tu comodidad, renuncia a tus criterios, renuncia a tu egoísmo, pues, en otras palabras. Entonces, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz. Hermanos, eso de la cruz, que a veces nada más la queremos entender como llevar el sufrimiento por el sufrimiento, como si Dios se contentara y estuviera feliz de que sufres por alguna situación, a veces la enfermedad, a veces la persona con la que tienes que tratar más frecuentemente, a veces, hermanos, la cruz de todo lo que te pesa y las responsabilidades que no aguantas. Es su cruz, aguántese. Hermanos, es algo más que eso. Atención, oigan bien, cuando el Señor Jesús nos invita a tomar la cruz, no es el sufrimiento sin sentido lo que ofrece el Señor. Para el cristiano, Cristo muerto en la cruz es el símbolo, es el signo mayor del amor entregado totalmente. Para el cristiano, la cruz, que era un lugar de castigo y de tormento, se convierte en el signo, en el símbolo del amor y la entrega total para la salvación de los demás. En ese sentido es que Jesús nos dice: carga la cruz, es decir, asume el amor, asume tu responsabilidad de cada día, entrégate totalmente a lo que tú haces con amor y alegría. Dale sabor a la vida, dale sabor a la familia, dale sabor al trabajo, dale sentido a las responsabilidades de saber convivir con los demás. Dale sentido a tu vida religiosa, a tu relación con Dios. No lo veas como un tormento y algo que tienes que padecer así sin sentido. Tómate la cruz de Cristo y camina con Él, detrás de Él, que entrega su vida generosamente por los demás, poniendo en primer lugar los criterios de Dios, no su egoísmo, poniendo en primer lugar a los hermanos, no tu conveniencia. Tomar la cruz significa dar la vida cada día con amor en las cosas que tienes que hacer. Ese es el camino del discípulo de Cristo. Ese es el camino que nos enseña el Mesías, hermanos, el ungido del Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y al final dice: y que me siga. Repito la frase completa: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Ese es el camino del que quiere ser cristiano, discípulo de Cristo. Así que nos tenemos que poner a pensar, para ti, para mí que estamos en esta Santa Misa, ¿quién es Jesús? Ya se nos aclara que es el Mesías del Señor, en ese sentido que hemos reflexionado. Y la segunda pregunta: ¿quieres seguirlo? ¿Eres un católico libre o de obligación? ¿Eres un católico de mandamientos o de alegría, de entrega generosa, siguiendo a Jesús en cada momento de tu vida? ¿Vives con alegría tu vida familiar? ¿Con alegría tu matrimonio, ser mamá, ser hijo, ser esposo? ¿Eres honrado en tus relaciones? ¿Vives en la verdad? ¿Trabajas por la justicia? ¿Luchas por tener un mundo en paz? Estamos en el camino, hermanos, porque estamos siguiendo a Jesús. Seguir a Jesús significa entonces aprender de Él. Seguir a Jesús es ponernos detrás de Él, como le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, ponte atrás de mí, aprende de mí. Yo soy el modelo de vida para ti. Yo soy el modelo que te lleva a Dios. Yo soy el modelo que te ayuda a tener buena relación con la gente que te rodea. Yo soy el modelo para que cuides la naturaleza que Dios nos ha regalado. En pocas palabras, yo soy el modelo a quien tú tienes que conocer cada vez más para que veas las cosas, sientas las cosas, pienses con tu mente y actúes en tu persona como actúo yo. Esto, hermanos, lo entendió muy bien la comunidad cristiana, y por eso el apóstol Santiago nos da unas pistas muy bonitas. Esto que dice hoy el Evangelio, una manera práctica la podemos escuchar hoy
con el apóstol Santiago en la segunda, que nos dice: así pasa con la fe, si no se traduce en obras, está completamente muerta. ¿Qué significa dar la vida? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa vivir, hermanos, el discipulado cristiano? Que la fe que nosotros tenemos, en Jesucristo, en el Dios verdadero, se traduzca en obras concretas de hacer un mundo mejor, y que nosotros y los demás estén y vivan mejor y alegres. Dice el apóstol en la segunda lectura: alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Las obras que son, hermanos, a final de cuentas, servir a los demás, vivir los valores de los demás, a los demás, en la sociedad, en la familia, como lo hace Jesús. Mi fe en Jesús me hace tener obras como las de Jesús. Ánimo, hermanos. Ese es el Mesías, el ungido que Dios nos da. Que la riqueza de nuestra fe católica, que estamos llamados a ir poniendo en práctica cada día. Que el Señor nos lo conceda en la familia, en la comunidad católica, en tu trabajo. En este día que celebramos a México, hermanos, ¿cuánto nos hace falta a los católicos traducir nuestra fe en obras? Si de veras tomamos en serio nuestra fe, transformaríamos en muchos aspectos esta sociedad marcada por el pecado, por la impunidad, por la violencia, por el engaño, por la pobreza que lastima, por la injusticia. Pero todo esto está porque nosotros no hemos sido suficientemente fuertes para tomar en serio nuestra fe, que también se traduzca en las obras de justicia, de paz, de respeto a las leyes, de respeto a las demás personas en nuestra vida diaria. Nos quejamos de muchas cosas que andan mal en el país, pero muchos católicos no nos comprometemos a que se mejoren viviendo los valores cristianos, no siendo parte de la corrupción, no siendo parte de la mentira, no siendo parte de la injusticia. Así que, hermanos, hoy, a propósito de nuestro día patrio, ojalá que los cristianos tomemos en serio que, en cambio, con nuestras obras demostremos la fe en el Dios verdadero. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que murió y resucitó, que está sentado a la derecha del Padre y ha de venir a juzgar a vivos y muertos? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando nos reunimos cada domingo para celebrar la Eucaristía, no lo hacemos pensando solamente en nosotros mismos, sino que traemos las esperanzas y las angustias de los hombres y mujeres del mundo entero. Por eso, con mucha confianza y espíritu cristiano, oramos diciendo juntos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que dé un buen testimonio de desprendimiento de todo poder como Jesús, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que trabajen sinceramente al servicio de todos los ciudadanos y especialmente de los más necesitados, oremos. Padre, escúchanos. Por quienes formamos nuestra patria, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres,
Para que seamos una sola familia que quiere ser fiel al Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Por los que estamos aquí reunidos celebrando la Eucaristía, para que nuestra fe se manifieste siempre en nuestra manera de actuar, oremos. Padre, escúchanos. Que el Señor nos conceda llevar cada día la cruz del amor, del servicio, de la entrega a nuestra familia, a los vecinos y a los hermanos más necesitados con que nos encontramos. Oremos. Padre, escúchanos. Que Dios bendiga a nuestra patria, que seamos más responsables para trabajar por la justicia, por la paz y para que todos tengamos una vida más digna. Oremos al Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor por este pan, fruto de que hemos recibido con generosidad, y ahora presentamos esta para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios por este vino, fruto de que hemos recibido con generosidad, ahora presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Recíbenos con espíritu humilde, que te ofrecemos. Amén. Seas bendito, Señor, Creador del universo, por este vino. Fruto es de la tierra y del trabajo de los hombres. De ti lo recibimos y te lo presentamos para que se convierta en sangre de tu Hijo, el Redentor. De ti lo recibimos y te lo presentamos para que se convierta en sangre de tu Hijo, el Redentor. Seas bendito, Señor, Creador del universo, por este pan. Fruto es de la tierra y del trabajo de los hombres. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor,
eternamente, el que ofrece el Hijo del Hombre, que el Padre os ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No es Moisés quien nos dio pan del cielo, es mi Padre quien nos da pan verdadero, porque el pan de Dios baja del cielo y da la vida al mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Pues si yo he bajado del cielo, no es para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que es dar al mundo la vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan vivo que del cielo baja. El que come este pan por siempre vive, pues el pan que daré es mi carne, que da al mundo la vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, el que viene al banquete de mi cuerpo, en mí vive y yo vivo en él, brotará en él la vida eterna, y yo lo resucitaré. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que nos da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Oremos.
Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos ya para el próximo viernes 21 a las 8 de la noche estará la orquesta de pop music del maestro Mota. El sábado a las 8 p.m. habrá la exposición del Santísimo de la adoración nocturna y habrá la procesión de la Alameda y regreso a Catedral. A las 9 inicia la vigilia y a las 10 la misa solemne. El domingo 23, después de la misa de 10, habrá en el atrio el show de payasitos de Chicharrita y Cascabel. Es todo. Esto es en el contexto de la fiesta patronal. Le faltó a nuestro diácono decir, es dentro del ambiente ya de las fiestas preparatorias de San Miguel Arcángel. Lean por favor el boletín, aquí resaltó el diácono lo más importante, pero hermanos, la fiesta de San Miguel Arcángel es así, esta fiesta titular de Orizaba y de la diócesis. Y ojalá que participando de esos elementos que nos presenta nuestro boletín, nuestro programa, nos ayude a crecer en esta devoción a San Miguel y sentirnos más parte de la comunidad parroquial y de la diócesis. También en esos días vamos a estar orando especialmente por la patria, para que los gobernantes, ¿verdad?, ejerzan con autoridad, con justicia, pero caramba, con honestidad, ¿verdad?, que no nos salgan otra vez con... Pero eso depende también de nosotros, hermanos, que somos muy pasivos para exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. Así que la patria la construimos entre todos. Y también se trata que nosotros como ciudadanos, creyentes, pero también como ciudadanos, cumplamos las normas, las leyes, nos rijamos en el ambiente de un Estado de Derecho y una vida conforme al respeto a los demás. Y bueno, y pedirle sobre todo a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que nos ayude a conservar la fe y que quienes gobiernan respeten los derechos fundamentales de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, que respeten la libertad religiosa y los valores que tiene la misma, sobre todo el asunto del matrimonio, el asunto del respeto a la identidad de cada persona en su sexo y todos los demás valores, hermanos, que fácilmente pueden ser distorsionados. Pidamos pues, y yo les invito a eso antes de irnos, que Dios bendiga a nuestra patria con la paz, que cese la violencia, que surja la justicia y un mundo mejor para todos, especialmente los más pobres y necesitados. Vamos a pedírselo al Señor con confianza, por intercesión de la Virgen María Santísima, en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, que fue la que inició todo esto de lo que hoy llamamos México, aunque la historia oficial quiera borrarlo, quiera borrar que en el origen de la independencia está María Santísima. Nosotros católicos no lo olvidamos y por eso decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santa María de Guadalupe, augusta Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues váyanse al recalentado, que todavía hay pozole, tostadas. ¿Qué más cenaron ayer? Taquitos. Bueno, a seguir celebrando la independencia de México. Que pasen buen domingo. En la alegría del Señor pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos abrasan mi mano. Mi alma es tu aliento divino.